Bienvenidos al servicio de adoración a Dios del primer día de la semana. Muchas gracias le damos al Señor por permitirnos un día más de vida, por darnos salud y por darnos aquel deseo de estar aquí para escudriñar su palabra cada día. El día de hoy hablaremos acerca de una cosa que existió desde el principio del mundo, desde la creación. Hablaremos del mal. En Mateo capítulo 8, abra sus Biblias a Mateo capítulo 8. Y en Mateo capítulo 8, del versículo 28 al 33. Hablamos de un evento aquí, el cual habla de los demonios. Dice así: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí que todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Estos puntos al respecto del demonio y de los endemoniados, y de que la gente no aceptaba a Jesús aunque hacía milagros, existía en aquel tiempo y existe en el día de hoy. Por eso es muy oportuno este tema, porque estamos enfrentándonos con los mismos males en nuestro tiempo presente. Así como cuando Pedro predicó el primer sermón del Evangelio en Pentecostés en el año 33 después de Cristo. Pero el mal data mucho más atrás. Este mal data desde el principio, cuando Satanás hizo primero que el hombre escogiera la muerte antes que la vida. Se separará de Dios el hombre antes de estar en comunión con él. Y es una cosa que ha existido desde el principio. En el libro a los Génesis, libro Génesis, capítulo 3 y versículo 8, nos habla acerca de Adán y Eva, y que después de que ellos comieron de la fruta, Jehová los buscaba, y dice así: y le oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron, pues ahora sabían que habían hecho mal. En sí vemos que el mal se establece desde ese momento en que Adán y Eva llegaron al conocimiento del bien y el mal. Aquí en el capítulo 8 de Mateo, si empezamos del principio del Mateo 8 capítulo 1, miramos el pasaje bajo consideración que vamos a tener el día de hoy acerca de los endemoniados. Vemos que Jesús, después de dejar el monte, sanó a un leproso en Capernaum.
Un centurión solicitó ayuda para su siervo y la recibió. La suegra de Pedro fue sanada y muchos que estaban poseídos de demonios fueron curados. También vemos que en un bote que los alejó de la multitud, nuestro Señor tuvo que levantarse de su sueño para escuchar los lamentos de sus discípulos, porque una gran tempestad se había levantado. Y los temerosos discípulos desplegaron lo que Jesús llamó poca fe, pues Él estaba con ellos. Estos vieron al Señor de la tierra y el cielo y el mar calmar esta tormenta con una simple reprensión. Pero ahora al otro lado del mar hace contacto con estos dos individuos que eran poseídos de demonios. Y este es el marco que vamos a estudiar el día de hoy. Vemos que es una visión patética y desgarradora el que estos hombres eran poseídos por estos demonios, pues estaban total y completamente poseídos y controlados por una legión de demonios. Dejen marcado aquí el capítulo 8 de Mateo, estaremos regresando a él. Pero vamos al libro de Marcos capítulo 5 y versículo 9. Libro de Marcos capítulo 5 y versículo 9. Estos hombres poseídos de los demonios nos habla así. Marcos capítulo 5 versículo 9. Que Jesús le pregunta a un espíritu inmundo, a un demonio, le dice: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Estos demonios eran muchos los que estaban dentro de estos dos hombres, tanto que estaban completamente desprovistos de compañía, estaban aislados de todo el mundo, estaban aislados de la paz, del amor, y la tranquilidad no existía en ellos nomás. Observemos que el mal está personificado en estos dos individuos que estaban completamente poseídos. ¿Por qué? Porque el mal está estrechamente conectado con el hombre. Cuando el mal, así como estos demonios, toma posesión del hombre, controla sus pensamientos y sus acciones a tal grado que finalmente se convertirá en un maestro y señor de su vida. Y no es de sorprenderse que el apóstol Pablo le dijera a los efesios que estaban muertos en pecado y que vivían y andaban en pecado. Vemos que el apóstol Pablo les habla en Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2, hablando a los hermanos en Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2, y les dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La escritura nos dice también que Satanás, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar y destruir. Y que Satanás busca seducir, estampar y engañar a la humanidad, como a través de su sutileza, a través de su astucia. Segunda de Corintios capítulo 11 y versículo 3. Otra vez el apóstol Pablo aquí en Segunda de Corintios capítulo 11 y versículo 3.
nos dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Vemos que la serpiente, el diablo, usó mucha astucia para poder engañar a Eva. Sin embargo, no hay duda del hecho de que Cristo es más grande en fuerza y poder que Satanás. Dios es más grande en poder que Satanás. Lo sabemos bien porque en el libro de Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 4, el apóstol Juan nos dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Sabemos que Satanás está en el mundo, pero sabemos que Cristo es más grande, más fuerte y más poderoso que Satanás. Pero debemos aceptar que es una realidad de que a medida que observamos la humanidad pecadora, que Satanás sigue estando activo en sus vidas, en las vidas de aquellos hombres malos, del día de hoy. Y sabemos que Satanás trabajará duro usando muchos medios. Puede usar cualquier persona, cualquier plan para seducir a los hombres, para que huyan de la verdad, del evangelio que los librará del yugo de aquel diablo. Pero el diablo les presenta muchas cosas seductoras, haciendo por tanto que crean inclusive sus propias mentiras, para que así puedan ser condenados. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 9 al 12. Nos dice así: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en las injusticias. Si estos hombres malos persisten en hacer el mal, aún pudiendo recibir el amor de la verdad para ser salvos, nos dice que Dios les envía un poder engañoso para que crean en sus propias mentiras. Hermanos, el mal está asociado con el hombre y por lo tanto el mal está unido con la muerte. El demonio poseído prefería la compañía de los muertos antes de la de los vivos. Y así es el día de hoy todavía. Los hombres malos prefieren las tinieblas. El apóstol Juan nos habla acerca de eso en el libro de Juan, capítulo 3 y versículo 19. Juan capítulo 3, versículo 19. Mismo Jesús hablando en este versículo nos dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aman las cosas no santas y sus vidas pecaminosas los separan de Dios. Pero lo tanto es el resultado de un corazón malo. En otras palabras, estos cometen un suicidio moral.
Ahora, en vista de que el mal está aliado con la muerte, este es el enemigo de la libertad. Todo el que pasaba por ese camino, recordemos que regresando a nuestros versículos, principio, en el capítulo 8 de Mateo, versículo 23, no, versículo 28, vemos que estos endemoniados salían de los sepulcros y eran feroces, y nadie podía pasar por aquel lugar. Todo el que pasaba por ese camino era amenazado, de manera que el hombre no era libre de pasar caminando por aquellas tumbas. El día de hoy, el temor supersticioso aún hace que las personas evadan los cementerios, especialmente en la noche. Temen algún mal invisible que creen que está allí. Pero hermanos, la muerte física no produce la amenaza. La amenaza es producida por aquellos que están espiritualmente muertos. Sus vidas malas amenazan la seguridad de los hijos de Dios. Sus compañías entorpecen nuestra vida hacia Dios. Entonces esforcémonos siempre en vivir por encima del mal y del pecado. Sabemos bien que el perfecto y el verdadero amor echa fuera el temor. Y lo sabemos porque en 1 de Juan capítulo 4 y versículo 18, 1 de Juan capítulo 4 y versículo 18, Juan nos dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El amor echa fuera el temor. Hermanos, que nuestras vidas no hagan que las personas duden del valor digno, hermoso y verdadero del cristianismo. Comprendamos que las malas compañías son un obstáculo para la vida que busca exponer las excelencias de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz adorable. Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 9. Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 9. Nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos ha llamado de las tinieblas para tener la luz, la salvación. Primera de Corintios capítulo 15 y versículo 33. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 33 nos dice así: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías son un obstáculo para la vida que busca agradar a Dios. Los hombres malos aman las tinieblas, ¿sí? Aman más las tinieblas que la luz, y naturalmente siguen todo lo que rechace la presencia de Cristo. En el versículo 29 de Mateo capítulo 8 nos dice que clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo?
todo lo que rechace la presencia de Cristo, todo el que vive en pecado, odia la santidad de Dios. Hay cosas opuestas, la santidad de Dios y el pecado. En 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14 al 17, 2 de Corintios capítulo 6, versículo del 14 al 17, nos hace así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos, hijas, dice el Señor Todopoderoso. En este pasaje somos recordados de las cosas que son opuestas, y sabemos que lo opuesto nunca puede ser igual. Muy a menudo las personas comprenden, como lo hicieron estos poseídos por demonios, que la grandeza del poder de Cristo y de Dios, pero a pesar de esto, aún continúan adelante con vidas de pecado y del mal, rechazando así completamente sus únicos medios de salvación, rechazando a Cristo. Libro de los Romanos, capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo del 18 al 22. Nos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, mas Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Continuaban haciendo su vida de pecado y de mal, aún sabiendo bien que podía haber salvación para ellos. El capítulo 11 de este mismo libro de Romanos, versículo 22, nos dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. El medio de salvación ha sido dado a todos, pero si permanecemos en el mal, seremos cortados, dice el apóstol Pablo. Pero en vista de que los hombres malos evitan la presencia de Cristo, están destinados a destrucción, igualmente que aquellos demonios, así como leemos en el versículo 32 de Mateo capítulo 8, donde el Señor les dice: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron.
en las aguas. Todo aquel que no persevera perecerá, igual que aquellos demonios. Los demonios que buscaban lastimar a los hombres fueron enviados a un hato de cerdos, nos dice Mateo aquí. Y estos cerdos se precipitaron en el mar. El pecado es un rápido destructor del alma y del hombre. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Nos dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos de la gloria de Dios por medio del pecado. Y si continuamos en él, nos sucederá lo mismo que a estos demonios. El triste y terrible empeño del pecador es que como el mal busca destruir su vida, él piensa que es poderoso para poder formular una doctrina o una forma para salvarse a sí mismo. En el Antiguo Testamento ya hemos visto que la antigua ley con sus sacrificios de animales no podía quitar los pecados. En Hebreos capítulo 10, versículo del 1 al 4, libro a los Hebreos, capítulo 10, versículo del 1 al 4, nos dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas que nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios cada año se hacen memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Pero Dios nos dio el sacrificio aprobado que era necesario, y este vino en el Cordero de Dios, el Hijo de Todopoderoso. Vino en Jesucristo, el Salvador del mundo. Aquí mismo en Hebreos capítulo 9, versículo 13 y 14, nos dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada y los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, en cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. El mal no puede ser amansado o reformado. La única cura es arrojarlo fuera, así como Jesús hizo cuando mandó a los demonios fuera de aquellos dos hombres. El mal debe salir de nuestras vidas, y esto es llevado a cabo por la obediencia al poder de Dios. El Evangelio de Cristo, este solo puede cambiar nuestras vidas. Puede separarnos de nuestros pecados pasados y colocarnos en Jesucristo nuestro Señor. Podemos ser nuevas criaturas andando en novedad de vida. Y así nos lo dice otra vez el apóstol Pablo, Romanos capítulo 1 y versículos 16. Romanos capítulo 1 y versículo 16. El mismo apóstol nos dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación
a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Sin ninguna excepción de personas, el Evangelio nos hace nuevas criaturas para el Señor. Segunda de Corintios 5, 17, Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 17, nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es triste, pero cierto que el mal que reina en el corazón del hombre hará que él, tan desesperadamente en necesidad de ayuda, rechace la misma cosa que puede ayudarle. Veamos qué sucedió en nuestra historia en Mateo capítulo 8. Veamos el versículo 34. Veamos qué fue lo que hicieron estos hombres cuando salieron a ver a Jesús. Dice así: y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y pensaríamos, le dirán, quédate con nosotros. Pero no fue así. Porque cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Si usted quiere arrojar el pecado de su vida, usted tendrá que revestirse de Cristo. En otras palabras, ¿cómo nos revestimos de Cristo? Veamos Gálatas capítulo 3, versículo 27. Libro a los Gálatas, capítulo 3 y versículo 27. ¿Cómo ponemos a Cristo? Dice así: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Nos revestimos de Cristo cuando somos bautizados. Las personas que en el capítulo 8 de Mateo, prefiriendo a los cerdos y la posesión demoníaca antes que a Jesús en sus contornos, estaban mal. Pero ¿qué es lo que quiere usted? Puede escoger. ¿Quiere usted a Jesús o quiere a Satanás? Haga su elección. ¿Quiere usted salvación o quiere condenación? ¿Quiere usted la vida o quiere la muerte? ¿Quiere usted las tinieblas o quiere la luz? Le urgimos que usted se aparte de los caminos pecaminosos del mundo y le insistimos en que venga al Señor por medio de la cruz, de manera que pueda usted vivir justa, piadosamente en este mundo de maldad, pues es mucha la maldad en este mundo. Como último pasaje vamos a ver el libro de Tito capítulo 2, versículo del 11 al 14. Tito capítulo 2, leeremos del versículo 11 al 14. Esto nos enseñará cómo vivir en respuesta a la gracia de Dios. Y nos dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a quien, a todos los hombres, enseñándolos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso y de buenas obras. ¿Qué es lo que escogerás tú el día de hoy? ¿Escogerás salvación o condenación? Si has venido aquí aún estando en pecado, tienes la opción de que cuando salgas de aquí puedas ser limpio,
¿Por qué? Porque Dios nos ha dado un plan de salvación. Y cuando tú lo obedeces, serás un miembro de su iglesia. Y ser miembro de la iglesia de Cristo es una bendición. Pero viene solamente como consecuencia de obedecer el evangelio. Tanto el salvarte como el ser miembro de la iglesia es algo que Dios hace. Cuando tú oyes el evangelio, cuando tú crees en su mensaje, cuando tú te arrepientes de tus pecados y confiesas tu fe en Jesucristo, para entonces continuar bautizándote para el perdón de tus pecados. Esto es obedeciendo así los mandamientos del Señor. Y estos son los pasos a seguir. Estas son las instrucciones del Señor de acuerdo a su palabra. ¿Has oído el día de hoy? ¿Qué te detiene? Ven y obedece al Señor para poder obtener el perdón de sus pecados. Hemos estudiado la Biblia el día de hoy. Si tienes preguntas sobre este tema o quieres estudiar un poco más de la Biblia, tenemos estudio de la Biblia los jueves a las 7 de la noche. O quizás si estás interesado en un curso por correspondencia, nos puedes comunicar con nosotros al teléfono área 219, teléfono 228-1923 y puedes solicitar el curso por correspondencia. O visítanos en nuestro lugar de reunión. Nos reunimos aquí en la Iglesia de Cristo en el 2133 de la calle 169 en Hammond, Indiana. Tenemos servicio de adoración a Dios el domingo a las 3 de la tarde y tenemos estudio bíblico los jueves a las 7 de la noche. Y todos son bienvenidos a estudiar la palabra de Dios. Esperamos oír de usted pronto. Que el Señor te bendiga.